Bueno, a ver, ahí ya estamos. Todavía no les compartí, ¿no? No. Ahí está. Avísenme cuando ya lo vean. Ahí ya está. Perfecto. Bueno, entonces, el tema que nos quedaba es el del crecimiento, desarrollo, distribución de ingresos, etc. Básicamente, bueno, obviamente el crecimiento económico fue siempre el principal objetivo de las economías de los economistas y los funcionarios, ¿no? Funcionarios me refiero a todas las personas que trabajan en un gobierno. Eh, ¿Por qué? Porque está la idea desde que existe la economía que, digamos, mayor disponibilidad de bienes en el sentido amplio, ¿no? De recursos, etcétera, aumenta el bienestar, ¿no? De hecho, por eso se los llama bienes. Cuanto menor, de alguna forma de decirlo para relacionarlo con lo que veíamos en micro, cuanto menos sea la escasez, mayor va a ser el bienestar, ¿no? O mayor cantidad de necesidades y de, no me sale la otra palabra, y de deseos vamos a poder, eh, estoy con lagunas, vamos a poder satisfacer, entonces eso aumenta el bienestar de las sociedades. Entonces, casi que instintivamente siempre fue, o casi toda la historia, desde que existe la economía como una, incluso antes de que sea una ciencia, ¿no? Pero desde que es así algo, una forma, una parte del saber de los humanos, que el crecimiento económico es uno de los objetivos justamente para esto, ¿no? Para aumentar el bienestar. Eh, Cuando ya se ¿Puedes empezó grabar a... la clase, ¿Cómo, por perdón? favor? Si podés grabar la clase. No, así no te me vas del... Falta No, gente. porque no me voy a ir. Sí, la estoy grabando. La estoy grabando siempre. Las estoy subiendo a Classroom. Si Ah, falta ok. alguna, avísenme, pero las estoy grabando siempre. Es más, les tiro mi secreto, mi intención oculta. Yo estoy grabando todo esto para que la próxima vez que me vaya de viaje, le mando a Freddy el video y se acabó. Y no perdemos clase. Pero bueno, volviendo a esto. Sí, quedate tranquila que estamos grabando. La subo al final de la clase. Pero bueno, volviendo a esto, esta parte la voy a tener que editar. El enriquecimiento, digamos, había una teoría que, si mal no recuerdo, uno de los primeros en expresarla así de forma explícita en su trabajo, es Adam Smith, que él planteaba que el simple enriquecimiento de las clases más ricas generaría incentivos para que esas clases ahorren más e inviertan más, generando a su vez crecimiento económico. El crecimiento económico genera trabajo, entonces por lo tanto este mismo enriquecimiento de los ricos tiene como paso siguiente el enriquecimiento, entre comillas, pero digamos la mejora económica de las clases más bajas también, ¿no? Esto se lo conoce como teoría del derrame, básicamente por esta fotito que tienen acá. Vos si haces una pirámide de copas y solamente llenas la de arriba, cuando empieza a rebalsar la de arriba se empiezan a llenar las copas de abajo. Es verdad que primero se va a llenar la de arriba y primero le va a sobrar champagne a la copa de arriba, pero de a poquito las de abajo se van llenando. ¿Tá? Entonces esa es una forma gráfica de ver esta teoría. Digamos, que también tiene que ver con el concepto de egoísmo que veíamos también el año pasado, ¿se acuerdan? Que, digamos, el bienestar general no era opuesto a la búsqueda egoísta de bienestar por parte de consumidores y de productores, sino que el resultado de esa búsqueda individual o egoísta de bienestar junto con la competencia hacía que el bienestar social esté garantizado. ¿Se acuerdan de eso? Digamos, nosotros no dependíamos de que las personas que venden productos sean buena onda para que nos den buenos productos a buen precio, sino que contábamos con sus búsquedas de lucro al tiempo que con la competencia. O sea, cada persona, cada productor va a tratar de hacer el mejor producto al mejor precio posible para que los consumidores lo elijamos. Esa misma competencia y esa búsqueda de lucro va a funcionar como garantía de que los productos van a ser los mejores posibles a los mejores precios posibles. ¿Tá? Lo único que hay que cuidar es la competencia en ese sentido.
Entonces, bueno, mucho tiempo estas dos formas de ver la economía hicieron que el crecimiento sea prácticamente el único objetivo de las clases dirigentes y de los economistas. Eh, Ahí me había quedado ese efecto especial, no sé si lo vieron. Sin embargo, eh, digamos, más recientemente, en los últimos años, se vio que el crecimiento solamente no garantiza la disminución de la pobreza, o sea que no incrementa el bienestar general, sino que habría que sumarle a ese crecimiento, a esa búsqueda de crecimiento, ciertas estrategias diseñadas para que este crecimiento, además, garantizar que este crecimiento llegue a las clases más bajas o a los, como decimos acá, los más desprotegidos, ¿está bien? Que no necesariamente es ir y darle plata a los desprotegidos, pero sí, en última instancia, o en el aspecto más de mercado de esto, garantizarse que este derrame realmente se dé y que la plata no quede acá arriba, ¿está bien? Con el paso del tiempo, acá les puse a Venezuela porque antes del caso Maduro, ustedes ni deben saber esto, pero antes de Maduro vino Chávez. ¿Saben quién es Chávez? ¿Les suena Chávez? ¿Lo boxeador? No, el No, presidente no. anterior Sí, a Maduro. sí, El que se no. murió. Exactamente. Maduro llegó al poder porque murió Chávez. Chávez era un militar que hizo varios intentos de golpe de Estado en Venezuela hasta que finalmente logró más o menos quedar, llamó a elecciones y ganó. Venezuela es un caso similar al de Cuba, donde antes había una economía, un gobierno muy pro mercado y muy pro ciertos inversores extranjeros, caracterizados por crecimientos muy fuertes. De hecho, en Venezuela en los 80 era como el paraíso de las inversiones en Latinoamérica. Todas las empresas extranjeras estaban en Venezuela. Pero bueno, había mucho tongo con las empresas y demás, mucha pobreza, mucha desigualdad. Entonces, había crecimientos muy fuertes, pero mucha desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Por eso lo puse acá. Después, justamente a raíz de todas estas desigualdades, con niveles de pobreza muy altos, pero muchísima plata en manos de poca gente, eso generó que digamos, todas las tensiones sociales que derivaron en los golpes del chavismo y eventualmente en la elección de Chávez como presidente y después los desbalances que hubo para el otro lado, ¿no? Chávez después se perpetuó en el poder, como pasó con los Castro en Cuba, y no salió nunca más, hasta que murió y quedó Maduro, ¿no? Que Maduro es una versión pedorra de Chávez. Entonces, en cierto momento del siglo XX, se vio que había algunos países con crecimientos muy fuertes, pero también crecientes tasas de desigualdad, o sea que cada vez la diferencia entre el ingreso de los pobres y de los ricos era cada vez más grande, como Estados Unidos o como Venezuela. Y por el otro lado tenías países donde se ponía el foco en la equidad. Acá pongo estos dos países porque son los paradigmáticos, pero hay otros también, ¿no? Pero básicamente también la Unión Soviética, si bien al principio creció mucho, como vimos el año pasado, porque al tener regímenes totalitarios era muy fácil implementar la industrialización, después llegó un momento en que la pobreza no pudo bajar más y el crecimiento económico se vio estancado, ¿está bien? Entonces, todo esto hacía plantear lo que hablábamos al principio, que o elegías crecer o elegías enfocarte en la equidad, pero era muy difícil y de hecho durante mucho tiempo se planteó que era imposible obtener las dos cosas. ¿Tá? O crecías y después te ocupabas de la distribución y de que no haya pobres, o te ocupabas de distribuir el ingreso en vez de generar cada vez más ingresos. ¿Está bien? Justamente por esto, porque por lo general las políticas que no se preocupan de la distribución del ingreso, ¿cómo distribuís el ingreso? Básicamente le sacás plata a los que más plata tienen para darle a los que menos tienen. Y por lo general, ese tipo de políticas desincentivan la inversión. ¿Por qué? A ver, para darles un ejemplo pavo, ¿no? Pero si yo soy un inversor, tengo un montón de plata y la puedo poner en cualquier país, y en un país yo puedo invertir, no sé, 50 millones de dólares, y todo lo que yo gane me lo puedo llevar a mi casa, voy a poner la plata ahí. Ahora, si voy a otro país, pero me dicen, no, mira, de estos 50 millones de dólares, todo lo que vos ganes, todos los dividendos que genere tu inversión,
la mitad te lo puedes llevar, la otra mitad tiene que ser reinvertida en el país para generar más trabajo. Por ahí a alguno en el largo plazo le parece razonable porque cree que si sigue invirtiendo en ese país va a seguir haciendo plata. Supongan que la tasa de retorno en ese país es muy alta. Pero en dos países donde la tasa de retorno sea igual, ¿dónde van a preferir invertir? ¿En el que tenés la libertad de llevarte todas las ganancias si querés? ¿O en el que te obliga a reinvertir la mitad de esas ganancias en el país? ¿Qué les parece? ¿Hola? Vas a que te puedes llevar toda la guita, obvio. Exactamente. Sí, el que te Entonces, genera riqueza. perfecto. A ver, en el ejemplo que di, los dos generan riqueza, pero en uno vos te podés llevar las ganancias al país donde vos vivís, en el otro te obligan a dejar la mitad. Ese claramente te obliga a dejar la mitad para de alguna forma poder generar más trabajo, más sueldos para los pobres, etc. Entonces está enfocándose un poquito más en equidad. Entonces durante mucho tiempo, digamos, fueron como dos visiones opuestas, ¿está? O te dedicas a crecer, o sea, incentivar las inversiones y después, bueno, la ganancia que haga lo que quiera el inversor, o te esforzás más en la equidad. Mirá, se puede invertir de afuera, no hay problema, pero parte de esas inversiones quedan en el país. ¿Está? Entonces, esto fue así mucho tiempo hasta que en la segunda parte del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra, ¿tá? Hubo algunos países como Corea del Sur, Japón y Suecia que mostraron crecimientos bastante importantes, o sea, crecimientos sostenidos a lo largo de varios años y por encima del 6-7%, con caídas significativas de la desigualdad. Esto quiere decir con caídas significativas no solo de la cantidad de pobres, sino con diferencias cada vez menores entre, por decirlo de alguna forma, el sueldo mínimo y la gente que más plata gana en el país. ¿Tá? Entonces, a partir de ese momento se empezaron a estudiar estos países porque claramente, digamos, empezó a aceptar que crecimiento e igualdad no en términos absolutos, pero sí en términos de no empeorar la distribución del ingreso, eran posibles. No solamente posibles, sino que, como muestra este grafiquito, se retroalimentaban el crecimiento con la equidad. ¿Tá? Hoy está ampliamente aceptado que la reducción de la pobreza y la desigualdad no es opuesto al crecimiento, sino que no solamente no es opuesto, sino que los favorece. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de cómo la reducción de la desigualdad y la pobreza puede ayudar al crecimiento? Y pues es como un índice. Tipo, el desempleo te marca. Bueno, no necesariamente digamos, el hecho de que sea un índice de marca, pero esto ya lo decía Henry Ford en su momento. Henry Ford planteaba, si Henry Ford es años, no sé, no me quiero inventar, pero creo que años 20. Él planteaba, mira, yo necesito empleados que cobren sueldos razonables, porque si mi empleado no gana lo suficiente como para comprar el producto que yo vendo, no le voy a vender el producto a nadie. ¿Tá? Entonces, es, entre comillas, buen negocio para el empresario que el trabajador tenga plata para gastar. Entonces necesitas que la pobreza baje y que la desigualdad en ese sentido baje, que la desigualdad no sea tal que la gente que gana poco no gane prácticamente nada, porque si no, no tenés consumidores. ¿No? Entonces, acá vemos cómo, en definitiva, ese interés eh, egoísta de lucro, si está planteado en el largo plazo, le sirve, digamos, que baje la desigualdad, hasta cierto punto, por lo menos. ¿Tá? Entonces, muchos consideran hoy que la forma en cómo se distribuye la renta de un país, o sea, toda la plata que gana un país, es uno de los principales determinantes del bienestar social. ¿Tá? Por otro lado, si bien yo creo que muchas veces se le da más entidad del que realmente tiene, el bienestar social es uno de los determinantes de la, por ejemplo, inseguridad. En un no te digo que el tipo que menos gana gane lo mismo que el tipo que más gana, pero en una sociedad donde el tipo que menos gana le alcanza para comer, para no pasar hambre, para no pasar frío en invierno, para poder pasar un buen tiempo en sus tiempos libres, para irse de vacaciones por lo menos 1 o 2 semanas todos los años, y si el tipo que menos gana puede hacer eso, probablemente no tengas violencia social, no tengas un montón de cosas. ¿Tá? Entonces,
la forma en que se distribuye la renta nacional seguramente desde un punto de vista cualitativo también sume un montón y de hecho lo hace al bienestar social de todo el mundo. Por otro lado, piensen que, a ver, como empieza a pasar ahora en países como el nuestro, o como pasa hace mucho tiempo en Brasil, o pasa también en México, donde tenés un barrio cerrado con casas que valen un palo y medio al lado de villas de emergencia donde literalmente esas casas valen nada, no sé. Son 4 paredes de ladrillo simple con un techo de chapa y se cagan de frío y se mojan en invierno y se mueren de frío y se mueren de pulmonía literalmente. ¿Tá? Ese tipo de contrastes hace a la turbulencia social, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende? Entonces, en el mediano y largo plazo, es una buena estrategia reducir los niveles de desigualdad y desde ya que reducir la pobreza, ¿no? O sea, un país donde crece el ingreso, pero crece la pobreza, no es un país que esté teniendo un crecimiento sostenible en el largo plazo. En cualquier momento va a explotar, como pasó con Cuba, como pasó con Venezuela. Entonces, a ver, esto... Bueno, ya me falló la automatización, pero hay muchas formas de medir cómo se reparte el ingreso. Por un lado tenés los grupos de renta, ¿está bien? Grupos de renta alto, medios y bajo. Por otro lado, digamos, básicamente esto quiere decir agarrar el total de la población y dividirlas entre los que tienen ingresos altos, medios y bajos. Esto es un poco arbitrario, pero ahí de esa forma te fijas qué porcentaje de la población tiene renta baja. En ese sentido definirás la pobreza. Cuáles tienen renta media, eso es la clase media, y cuántos tienen renta alta, y ahí serán las clases altas. Es una clasificación de la población que existió desde que existe la plata, digamos, desde que existe la riqueza. Por ocupación, esto lo hablábamos creo que la clase pasada, es muy común hacer un análisis de qué porcentaje de la riqueza se llevan los asalariados, o sea, las personas que cobran un sueldo, versus los no asalariados, que generalmente son los empresarios, digamos, los que invierten su dinero, no los que cobran un sueldo a fin de mes. Y en nuestro país es cada vez más importante también que serían no asalariados, pero no en el sentido clásico, los que viven o del Estado, o tanto ya sea por un trabajo en el Estado o por una asignación social. ¿Tá? En nuestro país ya 1 de cada 3 personas que reciben un sueldo / asignación lo reciben del Estado. Y después también se pueden hacer estudios de riqueza por regiones. En nuestro país es típico hacer una división de zona metropolitana de Buenos Aires, centro, que es Córdoba, Santa Fe, después el litoral, que es toda la parte de Entre Ríos, Misiones, Corrientes, el NOA y el NEA, que por un lado tenés Chaco, Formosa, por otro lado tenés Jujuy, Salta, ¿está bien? Y después la Patagonia, la zona sur. Y se suelen hacer comparaciones de ingresos, etcétera, para ver, obviamente, no sé si es obvio y si ya lo saben, pero la mayor cantidad de pobreza está en el conurbano bonaerense y en el no argentino, está Chaco por esa zona. Pero después una de las formas más comunes es agrupar a toda la población en grupos ascendentes o descendentes, según como lo mires, por el ingreso, dividiendo a la población en 10 grupos, ¿está? Básicamente 10 grupos de misma cantidad de personas. O sea, el total de la población, que por lo general se hace en familias, en total de las familias lo dividís el 10% de las familias más pobres, el segundo 10% de las familias más pobres, y así va subiendo hasta el 10% de las familias más ricas, ¿está? Este método se llama distribución desagregada, como dice acá. Se puede conocer el porcentaje total de la renta que se llevan cada uno de los porcentajes de población. Si no lo entendieron, acabamos con alguna tabla. ¿Está bien? Esta es la distribución desagregada del ingreso en la Argentina en el periodo 1990-98. Básicamente te dice que el primer decil de la población, decil es cada uno de estos 10 grupos que toman el 10% de la población. ¿Está? Si somos 40 millones de argentinos, estos son los 4 millones de argentinos más pobres. Estos son los 4 millones de argentinos segundos más pobres. ¿Está? Si tomás este solo son 4 millones de argentinos más pobres. Tomando los dos grupos juntos son los 8 millones de argentinos más pobres. Tomando los tres primeros son los 12 millones de argentinos más pobres.
y así hasta la totalidad. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Entonces, Sí. esta tabla nos dice que en el año 1990 el primer decil de la población, o sea, el 10% de la población más pobre, se llevaba solamente el 2% del ingreso. ¿Está? O sea que si en Argentina, este número lo invento, pero el PBI era de 100 millones de dólares, los primeros 4 millones de personas se repartían 2 millones. ¿Está? En cambio, el 10% más rico del país, o sea, el 4% de personas más ricas del país, se repartían casi 37 millones de dólares. ¿Se entiende? Acá había 2 millones de dólares para 4 millones de personas. Si hacemos esta cuenta, de vuelta, no son 2 millones, es el 2% del PBI, pero no tengo el dato a mano. ¿Está? Pero vos tenés 2 millones de pesos dividido 4 millones. O sea que le quedaban 500.000 pesos a cada persona para vivir todo el año. En cambio, en el decil más rico teníamos 36.800 dividido 4 millones. Cada persona tenía 9.200.000. ¿Está? O sea que esto dividido... el 10% de la población más rica ganaba 18 veces y medio más que el 10% más pobre de la población. ¿Se entiende la cuenta que hice? De hecho, acá lo hago de vuelta gráfico. Si tomamos el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% más rico de la población, este de acá, y lo dividimos por el porcentaje del ingreso que se lleva el decil más pobre, nos da que el decil 10 de X, viene a ser decil 10, es 18.4 veces más rico que el decil 1. O sea, se lleva 18 veces más plata que el decil 2. Si hacemos el mismo número para el año 2018, vemos que esta diferencia se amplió. O sea, en 1998, el decil 10 se llevaba 24 veces y media más veces plata que el decil 1. ¿Se entiende lo que dice? Comparé este porcentaje con este porcentaje. Fíjense que este prácticamente se mantuvo en estos 8 años. Bajó de 36.8 a 36.7. Y este cayó del 2% al 1,5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con la desigualdad en Argentina del 90 al 98? ¿Creció o cayó? Cayó, ¿no? Porque No, la desigualdad creció. Porque hubo claro, más diferencia. creció la desigualdad. Claro, la desigualdad, perfecto. La desigualdad creció. ¿Tá? Lo que cayó es la participación del decil más pobre en el ingreso. O sea que de toda la plata que generó Argentina, el decil más pobre se llevó el 1.5% nada más. 8 años antes se llevaba el 2%. Y fíjense que en el 92 se llegó a llegar casi el 2,5%. Si miramos acá, este se mantuvo casi igual. Los que más crecieron estuvieron acá en la clase media, digamos. ¿Tá? Fíjense que este creció un poquito, el decil 4 creció un poco y el decil 5 creció un poco. ¿Tá? El decil 6 también creció un poco, el decil 7 también creció, el decil 8 también creció. ¿Tá? Todos estos crecieron. O sea que la clase media y la clase media alta pasó a tener más plata en los 90. O más que pasó a tener más plata, pasó a llevarse más proporción del ingreso. ¿Está bien? Básicamente en los 90 se generó más empleo para este tipo de personas. Probablemente hubo menos fábricas, entonces esta gente se llevó menos plata, pero hubo más, que de hecho es lo que pasó, hubo más servicios, creció mucho la banca, creció todo lo que es el sector financiero, creció un montón, todo lo que es el sector de auditorías creció un montón. En todo el mundo empezaron a tener más peso los servicios en el PBI y obviamente los servicios administrativos los llevan adelante las personas que tienen o secundario completo o están estudiando alguna carrera universitaria. Por lo general son personas de estos segmentos de la población. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, pero bueno, volviendo, como bien decían, la distribución empeoró en Argentina en todos estos años. ¿Tá? Entonces,
uno de los indicadores muy importantes que tiene en cuenta, no sé, la ONU y también distintas organizaciones internacionales de economía, de sociología y demás, que miran estos indicadores, dirían que la Argentina, y tendrían razón, que la Argentina en este periodo, del 90 al 98, creció la desigualdad. ¿Está bien? Uno de los índices con los que se mide la desigualdad, que es el más común, es el índice de Gini, que tiene que ver con la cuenta que hacíamos recién. A partir de la distribución desagregada, la distribución desagregada es esta tabla, ¿está bien? Es desagregar qué porcentaje del PIB se lleva cada uno de los segmentos de la población. Se calcula el índice de Gini, que indica qué tan desigual o igual es la distribución del ingreso. ¿Está bien? Básicamente es la cuenta al revés de lo que hicimos nosotros recién. Se toma el déficit del decil inferior, el porcentaje del decil inferior dividido el del decil superior y nos da un número que va a estar entre 0 y 1. Obviamente, si este número es igual a este, me va a dar 1, ¿no? Un número dividido ese mismo número te da 1. Entonces, cuanto más cerca esté de 1, más igualitaria es la distribución del ingreso de esa sociedad. Cuanto más lejano esté de 1, o sea, más cerca esté de 0, más desigual va a ser la distribución del ingreso en ese país. Entonces, nuestro Gini de 1995, acá chiqué un poco el cuadro para que sea más fácil de leer, era de 0,04, o sea, del 4%, 0,04. Si hacemos el Gini del año 1990, nos va a dar 2 dividido 36.8, 0,05. O sea que efectivamente teníamos un mejor índice de Gini en el 90 que en el 94, que es de 0,04. ¿Se entienden? Pero casi un 20%. Es un montón. Otro indicador que tiene que ver con la distribución, con la distribución desagregada es la curva de Lorenz, que también es una forma gráfica de ver este mismo dato. Es un poquito más completo que el índice de Gini porque te da información de todos los deciles de la población. Y básicamente también se calcula a partir de la misma tabla. Y lo que te muestra es el ingreso acumulado a medida que va subiendo de decil. ¿Entienden lo que quiere decir? Quiere decir que el decil 1 tiene el 2%. Acá si vos mirás la tabla, el decil 2... acá debería decir 1990, no 1991. El decil 2 acá te dice 3.7, pero lo que nos muestra la curva de Lorenz es el acumulado, cuando mirás el 2, entre el 1 y el 2. ¿Está? 2% más 3.7% me da 5.7%. Entonces el decil 2 se lleva, los primeros 2 deciles se llevan el 5.7% del ingreso. Si subís hasta el 3, acá me va a decir que el tercer decil se lleva el 4,6, pero mirando la curva me dice que los primeros 3 juntos se llevan el 10% del ingreso. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Chicos. Sí, sí. Entonces, resumiendo, a medida que yo voy subiendo acá en el decil, la curva me va mostrando qué porcentaje acumulado del ingreso nos estamos llevando hasta ese decil. Si miramos el 5, quiere decir que la mitad más pobre del país se lleva solamente el 21% del ingreso. ¿Tá? O sea que la mitad más rica del país se lleva más o menos el 80, el 79% de la plata. ¿Tá? De cada 100 dólares, de cada 100 pesos que se hacen en el país, una mitad se lleva 2, la otra mitad se lleva 8. ¿Tá? Y con este gráfico puede ser cualquier relación. También puede decir que de 10 pesos que hace el país, el 80% de la población se lleva 5 y el 20% de la población se lleva los otros 5. ¿Tá? Ni siquiera, se lleva 48 y 52. ¿Sí? De los primeros 100 pesos. ¿Tá? Entonces, que a primera vista, ¿qué es lo que nos va a mostrar este gráfico? La diferencia entre esta curva y una línea de 45 grados es qué tan desigual o qué tan igualitaria es la distribución. Obviamente,
si, volviendo a la tabla, si acá todos, si dijese 10 en todos, quiere decir que el 10% más pobre se lleva el 10%, el 20% siguiente se lleva el 10 también. O sea que todos ganan la misma guita. ¿Entienden lo que acabo de decir? Si todos tuviesen el mismo sueldo, supongan un país comunista donde funciona todo perfecto, todos ganan la misma plata. Entonces, sería imposible dividir por decil ascendente porque todos ganan lo mismo. ¿Tá? El decil 1 se lleva el 10%, el decil 2 el 10% y así todos. Si ese fuese el caso, tendríamos una curva de esta forma. ¿Lo entienden? Cada decil que yo sumo al gráfico me suba un 10% del ingreso. Entonces, si ese fuese el caso, y el índice de Gini es igual a 1, o sea que el porcentaje que se lleva el primer decil es igual al porcentaje que se lleva el último decil, esta curva sería así. Entonces, toda esta área que hay entre la curva de 45 grados y la curva de Lorenz me da una idea de la desigualdad de ese país. ¿Está bien? Cuanto más lejos esté esta curva de la recta de 45 grados, más desigual va a ser el país. O sea, si yo estoy mirando la curva de Lorenz de dos países, esta verde es la de Argentina de 1990, y miramos la de Venezuela, y era así, y iba por acá abajo. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Y la de Venezuela venía por acá. No sé por qué no me escribe, ahí está. Si esta es la de Venezuela, entonces obviamente Argentina tiene una distribución del ingreso más igualitaria que Venezuela. ¿Está? Ahora, si por otro lado yo tengo la curva de Uruguay, por decirlo de alguna forma, por acá, quiere decir que Uruguay tiene una distribución del ingreso más igualitaria que la Argentina. ¿Está bien? Pero ¿por qué la recta de 45 va subiendo? A Si ver, técnicamente recién vamos a toda la... hacerlo de esta forma. Dame un segundo. A ver si te lo puedo explicar más fácil con un Excel. Ven el Excel, ¿no? Sí, Estamos de acuerdo que estos son los deciles. Acá tenemos el porcentaje del ingreso. Y es ingreso en economía. Entonces, si el primer decil se lleva el... A ver, si todos se llevan el 10% del ingreso, ¿qué quiere decir? que es igualitaria. Que todos cobran lo mismo. En un país donde todos cobran lo mismo, cada uno de los deciles se va a llevar la misma parte. Como son 10, se van a llevar el 10% del ingreso. ¿Está? Entonces, si yo acá estoy haciendo un gráfico, vamos a hacer así. ¿Está? Y yo acá al lado de esta tabla pongo el porcentaje acumulado del ingreso. Básicamente el acumulado del primer decil es el primer ingreso. Perdón, del primer decil es el 10%. El del segundo va a ser, vamos a hacerlo así para que sea más fácil. A ver, acá algo me falló. Perdón. El porcentaje acumulado básicamente del primer decil es ese 10%. El acumulado para el segundo decil es la suma del primero y el segundo, ¿está? Sí, sí. El tercero es el primero, el segundo y el tercero, y así nomás. Entonces, si yo hago un gráfico con esos datos, seleccionar datos, o sea, el nombre de la serie es el porcentaje acumulado. ¿Está bien? Sí, ahí entendí. Entonces, acá me va sumando uno por uno. Si todos son iguales, todos te van a sumar un 10%. A ver acá,
si el gráfico fuese cuadrado, sería de 45 grados. Ahí está. ¿Está? Entonces el primero me suma 10, el segundo hasta 20, 30, 40. Entonces cada vez que yo voy sumando uno de 10, me suma un 10%. Por eso me da una línea recta de 45 grados. ¿Está? 45 grados si la escala de este eje es la misma que este. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, volviendo acá, cuanto más cerca esté la curva de esta línea de 45 grados, más igualitario va a ser el porcentaje. A ver, piénselo de esta forma. Hacemos 1 menos la suma de todo esto. Perdón, no, todo esto no. 1 menos la suma de todo esto. Si yo al primero le doy un 1%, al siguiente un 2, 3, 4, 10, 11, 17, 20, estoy inventando, ¿no? Acá subí demasiado. ¿Ven? Así, si los primeros tienen muy poquito, se me va alejando del... Fíjense que cada crecimiento es más grande respecto al anterior. ¿Está? O pongámoslo así. Me fui del carajo, pero bueno, me entienden la idea, ¿no? Lo que estaba tratando de hacer. Entonces, Sí, sí. cuanto más panza tenga esta curva, quiere decir que los primeros ganan menos en relación del total y los últimos ganan más. Los crecimientos de ingreso del final van a ser más grandes que los crecimientos de ingreso acumulado del principio. ¿Está? Entonces, cuanto más cerca esté de esta línea, más igualitario va a ser el ingreso. Básicamente eso es lo que dice la curva de Lorenz. Vamos a borrar esto. Volvemos acá. Entonces, a ver, algunas consideraciones más. Entendimos entonces qué es la desigualdad, cómo se mide la desigualdad, ¿eso quedó claro? Sí. Sí. Bueno, y se entiende por qué es deseable no solamente mirar el crecimiento, sino que también es interesante mirar qué pasa con la distribución del ingreso, ¿sí? Digamos, eso era lo que estábamos tratando de mostrar. Entonces, perdón. Pero, sin embargo, habiendo dicho todo esto, y acá ya hay más opinión mía personal, hay que tener cuidado con esto, la distribución del ingreso, porque, y esto ya es anécdota, digamos, yo tengo muchas discusiones, en mi grupo de amigos hay mucha discusión sobre estos temas, porque hay muchos que plantean, no, hay que poner limitación a las inversiones de capital, porque no puede ser que se lleven la inversión afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Todos están al tanto del caso Vicentín. Sí. Si alguno no está al tanto, básicamente... No, yo no. Bueno, Vicentín es una empresa acopiadora de granos. ¿Qué quiere decir? Le compra granos a los cosechadores, hay pequeños productores. Esta es una empresa de un pueblito de Santa Fe, que es un pueblo agrícola, donde prácticamente el 90% de la actividad económica pasa por la actividad agropecuaria. Y es una empresa argentina que tiene unos 90 años que se dedica a comprarle granos a los pequeños productores de la zona para hacer aceite vegetal, o sea, aceite, para hacer, no sé si harina, y para exportar también granos. ¿Tá? Por distintos motivos que no viene el caso, la empresa hoy está en concurso de acreedores. Concurso de acreedores es el paso previo a la quiebra. Vos tenés muchos acreedores, un tipo al que vos le debes plata. Entonces, llegás a una situación donde tenés mucha deuda, ¿qué le decís a tus acreedores? Che, muchachos, no puedo pagar. Entré en cesación de pagos. No puedo pagar. Tenemos que ver cómo... Es como el default. ¿Todos escucharon alguna vez hablar del default? El concurso de acreedores vendría a ser el default o el paso previo al default de una empresa en vez de un país. Vos le decís a tus acreedores, miren, en las condiciones actuales yo no puedo pagar la deuda, así que tenemos que repactar los términos de la deuda.
no te puedo pagar hoy, te pago en 5 meses, lo que sea, o quiebro y nos jodemos todos. ¿Tá? Básicamente es eso. El Estado dijo, estás en default, expropiamos la empresa. Expropiar una empresa quiere decir no es más privada, ahora es una empresa del Estado. Y bueno, por varios motivos, según la ley argentina, la expropiación solamente se puede hacer si se vota en el Congreso previo pago a los propietarios. O sea, no puedes expropiar una empresa si no se la compras a los dueños. Y solamente se puede hacer expropiaciones en casos de interés público. El interés público tiene más que ver con que a vos un día te expropie una parte de un campo para poner una ruta que con una empresa, es un divague. Las empresas no son de interés público. Pero bueno, acá te lo disfrazan y te dicen no, que la soberanía alimentaria y un montón de bolazos. Eso es según mi opinión, una mala interpretación de lo que es el interés público. Pero bueno, básicamente acá una empresa que tuvo problemas con sus acreedores, o sea, con su deuda, el Estado la expropió. En Brasil, Embraer, no sé si conocen Embraer, es una empresa que fabrica aviones. También entró en concurso de acreedores. ¿Qué hizo el Estado? ¿Lo expropió? No. Fue y le dijo, tomá, yo te salvo, le doy un montón de plata porque vos generás empleo y además generás divisas para el país. Así que vos no tenés que quebrar, tenemos que hacer todo lo posible para que vos no quiebres. Tomá, yo te presto la plata para que pagues a todos tus acreedores, me debes a mí, no soy tu dueño, no te expropio nada, me debes a mí en condiciones un poco más favorables. ¿Está? ¿Qué va a hacer un inversor? Cuando lee estas dos noticias, un inversor americano lee estas dos noticias de Argentina y de Brasil. ¿Dónde va a ir a poner plata? De Brasil. En Brasil, donde si corres riesgo de que te vaya mal, pero das mucho empleo, te ayudan a sobrevivir, o en Argentina, donde si te va más mal y generas mucho empleo, te quitan la empresa por choto. A ver, es una opción que te vaya mal, ¿no? Pero vos, inversor, ¿a cuál vas a ir? ¿En la que te dan una mano para seguir funcionando o en la que te van a castigar y te van a quitar la empresa si tuviste un mal año? Seguramente te vayas a Brasil. ¿Tá? Entonces, por más que te vendan que una expropiación se hace para defender las fuentes de trabajo y qué sé yo, la verdad que hay otras formas de defender las fuentes de trabajo. Y además, mismo quebrar es una forma legal y es algo que todos los empresarios tienen en la cabeza. La posibilidad de quebrar existe. La posibilidad de que el Estado se quede con tu empresa solo existe en muy pocos países. ¿Tá? Entonces es un riesgo más. Pero bueno. Javi, Sí. pero yo nunca entendí por qué se referían con soberanía alimentaria. Soberanía Como alimentaria que también, para mí. se refieren como que si no hubiera comida en Argentina o algo así. Claro, a ver, lo que ellos plantean es que, Vicentín, una de las tantas opciones es que, a ver, como pasa con todas las empresas, no puedo pagar mis deudas, la pongo a la venta. Entonces el tipo que se haga cargo de esta deuda se queda con la empresa. ¿Tá? Sí. Pero eso es un arreglo entre privados, digamos. Vos decís, che, para mí Vicentín es una mega empresa, pero estos administradores son malos. Entonces yo al tipo le digo, che, mira, yo te compro la empresa, pero a 3 pesos. ¿Tá? Porque tu empresa vale un montón, pero debes toda esta plata. Entonces eso se llama así en lenguaje vulgar comprar la deuda. Vos en vez de pagar, que la tendría que comprar, no sé, 100 millones de dólares, porque te haces cargo de la empresa, pero de las deudas. ¿Se entiende? Sí. Una opción es que eso pase con una empresa cerealera de afuera. Entonces, el gobierno dice, no, ojo, que lo va a comprar una cerealera de afuera, entonces perdemos la soberanía alimentaria. Chamulle, porque la verdad que la Argentina, venda quien la venda los granos afuera, la Argentina con productores argentinos produce alimentos para 10 argentinas. Y esto es Sí, un por dato. eso. ¿Tá? La cantidad de alimento que produce Argentina en calorías alcanza para alimentar a 400 millones de personas todos los años. Y en Argentina somos 44 millones de personas. O sea que la soberanía alimentaria no la perdemos porque el productor agrícola le venda los granos o a Vicentino o a Cargill. ¿Tá? Cargill es una multinacional cerealera. La soberanía alimentaria la tenemos porque el dueño del terreno es argentino y produce un argentino alimentos argentinos para el resto del mundo. ¿Tá? Soberanía alimentaria, problemas de soberanía alimentaria tiene Cuba, cuyo único producción agrícola es la caña de azúcar. Entonces, para poder subsistir tiene que importar alimentos. ¿Tá? Ahí tiene sentido hablar de
O para dar un ejemplo, digamos, no como Cuba, Japón. Japón es una isla de piedra donde no se producen alimentos. O sea, Japón no produce la suficiente cantidad de alimentos para alimentar a su población. Entonces tiene que comprar. Japón es muy bueno industrialmente justamente porque dijo, che, yo necesito tener tanta guita, cosa de que nunca me falte alimentos. ¿Tá? Porque ellos sí tienen un problema de soberanía alimentaria. Ellos tienen que salir a comprar alimentos afuera. ¿Tá? Entonces, digamos, nosotros no corremos riesgo de perder la soberanía alimentaria. Eso es un chamulle. Sí, sí, sí. Es una forma de tirar un eslogan para que la población, Lo dijo. no tiene por qué saber, entender en términos agropecuarios. Ay. De hecho, yo no entiendo un carajo, pero, digamos, yo lo miro más por el lado económico. Pero es una forma de dar una justificación a que digan, sí, no, la verdad que me parece bien que lo expropien. ¿Tá? Pero bueno, volviendo a esto, hay dos formas de ver este tema de la, digamos, de la distribución del ingreso. Porque una cosa, como decíamos, es la distribución del ingreso y la igualdad per se, y otra cosa es la pobreza. Entonces, si nosotros miramos la distribución del ingreso, vemos que la participación en el ingreso del 10% más pobre de la población bajó un 25%. ¿Sí? Era 2 y cayó a 1,5. ¿Tá? Era 1 y ahora es 3/4. ¿Se entiende eso? Entonces, obviamente el índice de Gini, como vimos antes, cayó del 0,054 al 0,041. Acá les hago una aclaración que para mí es un poco confusa. Por algún motivo, cuando vos buscás los índices de Gini, este número lo multiplican por 10. O sea, si vos mirás, buscás el índice de Gini argentino en el 90, te va a decir 0,5. No sé por qué eso es así, porque la cuenta es esta que estamos viendo y en todos los manuales de economía es así. Pero si por algún motivo se les ocurre buscar un Gini y ven que un país es 0,6, no es que es 10 veces mejor que nosotros. Nosotros somos 0,4. ¿Está? Volvamos a esto. Entonces el índice de Gini cayó porque obviamente digamos, la participación del 10% más rico se mantuvo cuando la participación del 10% más pobre cayó. Ahora, ¿qué pasa en términos absolutos? Eso en azul es el PBI medido en miles de millones de dólares. En el 90, la Argentina tenía un PBI de 76,6 miles de millones de dólares y en el 98 de 121 mil millones de dólares. ¿Está? O sea que casi que se duplicó el PBI de la Argentina en dólares del 90 al 98. Acuérdense que en el 90 estábamos terminando el proceso de hiperinflación, que fue uno de los peores momentos económicos de la Argentina, y empezó una etapa de inflación cero y de mucha inversión externa. Tuvo muchos otros problemas la década de los 90 en términos económicos, pero la verdad que las tasas de crecimiento fueron muy positivas. Uno de los tantos negativos es que la distribución empeoró, ¿no? Pero, volviendo a esto, el PBI creció tanto que el PBI, que digamos, este 2% del PBI en el 990 era 1.500 millones, pero el 1,5% del PBI en el 98 era 1,8 millones de dólares, 1.800 millones de dólares. ¿Está? O sea que el ingreso en pesos o en dólares, que en esta época fue más o menos lo mismo, creció casi un 20%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si bien la participación del PBI cayó en términos porcentuales, del porcentaje más pobre de la población, ¿está? En términos de pesos, o sea, de la plata que tienen para gastar, creció un 20%. ¿Se entiende? Chicos. Sí, se entiende. ¿Está? Sí, Entonces, sí. por un lado vos tenés un montón de gente, y acá trato de no hacer juicios de valor, sino que estoy describiendo. Hay mucha gente que te va a decir, che, qué mal la década de los 90, que cayó la distribución, empeoró mucho la distribución del ingreso, mientras gente se llenó de plata y se forró, y sí, hubo mucha inversión, pero los ricos se hicieron cada vez más ricos, los pobres pasaron a participar cada vez menos del PBI, es verdad, no es mentira, ¿está? El Gini empeoró,
la distribución de ingresos de los pobres, la participación de los pobres en el ingreso cayó un 25%, pero otro te va a decir, todo bien, pero pasaron de repartirse 1.500 millones a repartirse 1.800 millones de dólares al año. ¿Tá? O sea que tuvieron un 18% más de plata. Entonces, la pregunta que te puedes hacer es, ¿vos qué preferís? ¿Ser más pobre, pero participar más del PBI? ¿O participar menos del PBI, pero tener más plata en la mano? ¿Está? Entonces, acá estás mirando, si vos decís que la situación empeoró del 90 al 98, estás mirando cómo se reparte la plata y realmente empeoró. Pero si estás mirando efectivamente cuánta plata te queda en la mano, mejoró. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, pero Entonces, Javi, digamos, si bien los dos... perdí el mouse, no sé dónde está. Acá estás. Que se me desconectó este mouse. Me quedé sin pila en el mouse, me parece. A ver. Sí, bueno, a ver. Me estoy quedando sin mouse. Entonces, básicamente, eso, ¿no? Si es, digamos, es un análisis, digamos, un arma de doble filo. ¿Está bien? Entonces, y tiene que ver con esto último que hablábamos. Analicemos el caso de dos países, ninguno el nuestro, pero dos países más o menos comparables como pueden ser Uruguay y Bolivia. ¿Está bien? pero Javi, Sí. esto es de la redistribución, es decir, por lo que el gobierno redistribuye, o los planes y todo eso, A ver, sí, eso forma parte. Hay un porque, montón. Por un lado está, no sé, impuesto a las ganancias, por ejemplo. Si tu impuesto a las ganancias le pega solamente a los deciles más altos, le vas a estar sacando del sueldo a las personas que cobran sueldos más altos y a las ganancias de las empresas, para después de alguna forma hacer transferencias a... que no necesariamente es hacer una por eso. asignación, pero como decía creo que la clase pasada, si vos con esa plata que sacás del ingreso del impuesto a las ganancias subsidiás el transporte público, bueno, la verdad que el tren y el colectivo lo usan los que tienen menos plata, no los que van en su Mercedes-Benz o los que van en charter. ¿Tá? Sí, sí. Entonces, si vos subsidiás el transporte público, es una forma de transferir plata de los más ricos, les sacás con impuesto a las ganancias y se los das a los pobres con transporte más barato. O le sacás impuesto a las ganancias a los más ricos y lo pones en educación. O pones un impuesto a los colegios, esto estoy inventando, ¿no? Pones un impuesto a la educación privada y con ese impuesto financiás la educación pública. ¿Tá? Entonces ahí le estás transfiriendo, le estás quitando pesos a los más ricos y se lo estás transfiriendo a través de servicios a los más pobres. ¿Tá? Porque si un pobre tiene Piola, sí, una sí. opción gratuita para ir a estudiar, y bueno, toda la plata que se hubiese gastado en educación la gasta en otra cosa. Es una forma de que el pobre tenga más ingreso disponible para gastar en otras cosas. ¿Se entiende? Lo mismo si pones un impuesto a las prepagas y lo pones en las obras sociales. ¿Tienen clara la diferencia entre una prepaga y una obra social? No. Una prepaga es la que tenemos todos nosotros. OSDE, OMINT. Bueno, OSDE además es una obra social, pero ustedes la tienen como prepaga. Swiss Medical, Galeno, todas esas son prepagas. En cambio, las obras sociales vienen a ser las de los gremios, ¿está? Son digamos, todo el mundo tiene que tener una obra social, no todo el mundo tiene que tener una prepaga. ¿Tá? La prepaga vos tiene un precio que pagás todos los meses. La obra social se hacen aportes solidarios de todos los empleados, te quitan del sueldo y es como la jubilación, la obra social. Es obligatorio y todos tienen que tener una. Los únicos que no tienen obra social son los que no laburan o laburan en negro. ¿Tá? Todos los demás tienen alguna obra social porque hacen aportes de su sueldo. En cambio, la prepaga es algo que vos elegís. Mira, la obra social tiene más que ver con la salud pública. O si me parece machota, yo quiero una que me atienda al toque, cada vez que voy no quiero hacer cola en el hospital. Los sanatorios privados no atienden obras sociales, sí atienden prepagas. ¿Tá? Pero bueno, entonces, si vos le cobras un impuesto a todos los que quieren tener Swiss Medical para poder dar atención gratuita en un hospital, es una forma de distribuir el ingreso. ¿Tá? En Estados Unidos, por ejemplo, eso no existe. Vos te tenés que pagar, o recién con Obama
empezaron a tener algún seguro médico un poquito más abarcativo público, pero antes no había. ¿Tá? En Estados Unidos o vos vas y pagás las veces que te atendés, que te sale un huevo, o te pagás un seguro médico, que sería una prepaga, que también salen bastante más caros que acá. Para que sea un ejemplo, el tío de mi mujer, que vivió en Los Ángeles toda su vida, él allá se pagaba solamente un seguro médico para emergencias, o sea, si chocaba con el auto, si se le caía un piano en la cabeza, pero se pagaba el mejor plan de OSDE y venía una vez por año a hacerse chequeos. Eso era mucho más barato que tener una prepaga allá en Estados Unidos. Pará, ven acá. Ahora se jubiló y vive Entendí. acá, pero él una vez por año venía a Argentina a visitar a la familia. Aprovechaba y se hacía todo. Ah, ok. Él era un argentino que vivió casi toda su vida en Los Ángeles. Pero sus hermanos vivían acá, sus sobrinos, él no tenía hijos, entonces todos sus sobrinos estaban acá, etc. Tenía amigos del colegio acá, él se fue cuando tenía 18 años. Algo así. Pero bueno, volviendo acá. Y para ver la importancia de esto último que les decía, ¿no? Vos tenés Uruguay y Bolivia. Bolivia tiene un Gini del 44.6, que es lo mismo que decir el 0,0446, ¿está? O sea, similar al de Argentina. Hoy el de Argentina es todavía más bajo. Y Uruguay tiene un Gini del 39%, ¿está? Que en verdad es el 3.9, pero no importa. Entonces Bolivia tiene una mejor distribución del ingreso que Uruguay. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si nos fijamos acá, 44.6 dividido 39.7 menos 1, es un 12% mejor la distribución de Bolivia que la de Uruguay. Está mejor distribuido el ingreso. Ahora, ¿qué pasa? El salario mínimo en Bolivia en dólares es de $300. O sea que un tipo que labura y que no es pobre en Bolivia gana $300. En cambio, el salario mínimo en Uruguay es de $383. ¿Está? O sea que el salario mínimo en Uruguay es un 25% más alto que en Bolivia. O sea que quiere decir que, entre comillas, el pobre en Uruguay tiene un 25% más de plata que el pobre en Bolivia. ¿Se entiende? Entonces, más allá de que en Bolivia vos sos pobre y el rico no te saca tanta diferencia como en Uruguay, ¿preferís ser pobre en Bolivia o en Uruguay? ¿O preferís tener un sueldo mínimo en Bolivia o en Uruguay? Claro, en Uruguay, sí. ¿Entiende la idea? A ver, en Uruguay sí, te van a decir, va a venir un boliviano y te va a decir, ah, boludo, el rico tiene mucha más plata que vos, pero vos le vas a decir, todo bien, pero yo tengo más plata que vos. El uruguayo le dice al boliviano. ¿Se entiende? Y para dimensionar esto, esos $79 de diferencia son 9.500 pesos. 9.500 pesos sería una semana de supermercado en la casa de ustedes por ahí. No sé cuántos hermanos tienen, pero en la mía. ¿Tá? O sea, es poder comer y limpiar tu casa una semana más al mes. ¿Tá? Para ponerlo en términos reales, digamos, en términos de cosas que podés hacer con esos 9.500 pesos. O salir a comer 9 veces en el mes. ¿Sí? Yo con mi mujer. ¿Se entienden las diferencias? Entonces, Sí, sí. claramente Bolivia pone el foco en la igualdad, Uruguay lo pone más en el crecimiento. Si bien hoy ya vimos que no son necesariamente temas opuestos, pero dejar de lado el crecimiento para enfocarse en la igualdad, que es lo que yo creo estamos haciendo muchas veces acá en Argentina, la mayoría de los años, de los últimos 70 años, genera que cada vez el ingreso sea más bajo. ¿Tá? Seremos más igualitarios y está perfecto distribuir, para mí está bien, hay que tratar, pero no hay que perder, esto ya es opinión personal, ¿no? No hay que perder de vista el crecimiento. Yo siempre... Hay comparaciones mucho peores, ¿no? Si vos comparás el salario medio de Argentina con el mínimo de Estados Unidos, es más grande el mínimo de Estados Unidos. ¿Tá? Pero bueno, obviamente el PIB de Estados Unidos es infinitamente más grande que el nuestro. Pero cuando acá nos llenamos la boca hablando de no, que mal Estados Unidos, porque la deuda de los universitarios y y que si te llegas a quebrar una pierna, lo que quieras, pero
el pobre en Estados Unidos vive en una casa, el pobre acá vive en una choza hecha con barro y techo de paja. ¿Está? Entonces son distintas pobrezas. Por más que Estados Unidos sea más desigual, el pobre está infinitamente mejor allá que acá. ¿Está? Entonces hay que tener cuidado con no enamorarse del tema de la desigualdad y perder de vista el tema del crecimiento. Porque si vos no crecés, no tenés ingreso para distribuir. ¿Tá? Básicamente es eso. Pero bueno, con eso terminábamos la unidad introductoria de todos estos temas. Como les decía, la idea después es empezar a ver algunos de estos temas en detalle.